Hola a todos y todas, mi nombre es Julián Fernández Bondar, estamos en el curso de Análisis 1 y hoy vamos a empezar entonces con los temas nuevos. Como habían visto en la introducción del curso, lo que vamos a ver acá son funciones definidas en espacios de varias dimensiones, en el plano, en el espacio, o se podría hacer eventualmente en espacios más generales, pero para poder entender primero cómo son esas funciones y cómo se estudian esas funciones, lo que hay que empezar entendiendo es un poco de cómo es la geometría del plano y del espacio. Vieron algo de eso en el ciclo básico, y de hecho lo que vamos a ver hoy no creo que sea nuevo prácticamente nuevo para ninguno de ustedes, son todos temas que han visto, pero viene bien un repaso y entender algunos conceptos generales que vamos a usar a lo largo de todo el curso. Entonces empecemos, primero, tratando de entender cómo se representan y cómo se grafican puntos en el plano y en el espacio. Entonces, ¿qué es un punto en el plano y en el espacio? El plano, nosotros lo vamos a representar con esta denominación, R2, que es el producto cartesiano de R por R. ¿Y cómo se representa geométricamente esto, gráficamente esto? Bueno, uno tiene un par de ejes coordenados, donde en el eje horizontal es llamado coloquialmente el eje de las X, y el eje vertical es llamado el eje de las Y's. Y entonces un punto P, que vive en el plano, va a tener dos coordenadas. Una coordenada llamémosla A, y otra coordenada llamémosla B. ¿Y este punto P cómo se grafica? Bueno, uno hace un gráfico en el eje de las X, digamos que en el eje de las X indica el número A, y en el eje de las Y indica el número B, y une esos dos números con rectas paralelas a los ejes coordenados, y el punto que queda ubicado acá, este es el punto P, dado por AB. Bueno, ¿cómo es el espacio? ¿Cómo vamos a representar el espacio? El espacio, entonces, lo que vamos a tener ahora es R3, porque en el espacio tenemos tres coordenadas, a diferencia en el plano que tenemos dos. Esto es el producto cartesiano, entonces, de R por R por R. Y ahora, para graficar puntos en el espacio, lo que vamos a necesitar son tres ejes coordenados en lugar de dos. Vamos a tener coordenadas X, Y aparte la coordenada Z. Y aquí hay que tener un poco de cuidado en cómo se representan los ejes. Uno también va a tener tres ejes. Va a tener tres ejes. 1, 2, 3. Pero lo que no es tan evidente es, a primera vista, es darse cuenta cuál representa el eje de las X, cuál representa el eje de las Y y cuál representa el eje de las Z. Entonces, para entender eso, lo que uno usa es la siguiente orientación, la siguiente selección, que es arbitraria, de cuál representa cada eje, que es el siguiente. Uno parte del plano, y el plano, la convención siempre es que el eje de las X, el semieje positivo es el que va a la derecha, y el semieje positivo de las Y es el que va hacia arriba. Entonces ubica el eje Z como un tercer eje, que es el que sale del origen, y el semieje positivo de la Z es el que vendría hacia ustedes. Entonces, esa representación donde el eje Z es el que sale positivo hacia ustedes, es el que tiene que llevar a este gráfico. ¿Cómo hago para transportar eso? Bueno, si el semieje positivo es este, y el eje de las Z, lo voy a pensar ahora que este es el eje de las Z, el semieje positivo sería hacia arriba, y yo ahora tengo, para acá, mi dedo gordo sería el semieje positivo de las Z, y acá tenía X, y acá tenía Y, fíjense lo que se está formando. Si yo arranco con mi puño en el semieje positivo de las X y lo aprieto y lo giro a mi puño hacia el semieje positivo de las Y, eso queda mi pulgar apuntando hacia el semieje positivo de las Z. Eso es lo que se denomina la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es lo que nos permite a nosotros definir cómo es la orientación de los tres ejes coordenados. Es algo muy útil que van a ver ustedes también en los cursos de física cuando los tomen. Entonces, si venimos acá y yo quiero, según la regla de la mano derecha, que el semieje positivo de la Z sea el que apunta hacia arriba, el puño se tiene que ir desde el semieje positivo de las X hacia el semieje positivo de las Y.
eso lo que va a indicar es que este eje tiene que ser el semieje positivo de las X y este es el semieje positivo de las Y. Que fíjense, si uno no hubiera reflexionado, quizás estaría tentado a cometer el error y llamar este el semieje de las X y este el de las Y, y eso lo que produce es un cambio en cómo están orientados los ejes. Entonces tengan presente siempre esto, la regla de la mano derecha es una regla muy útil que vamos a volver a utilizar más adelante en el curso. Pero entonces, ahora ya tenemos definido nuestro sistema de ejes coordenados, nuestro sistema de coordenadas. Entonces, si ahora tenemos un punto P en R3, y el punto P tiene coordenadas ahora A, B y C, ¿cómo hago entonces para graficar este punto en el espacio, en este sistema de ejes coordenados? Bueno, en el eje de las X ubico el número A, en el eje de las Y ubico el número P, y en el eje de las Z ubico el número C. ¿Cómo hago para representar el punto? Bueno, hay una forma muy útil de hacerlo, que es hacer lo que sería la cajita. ¿Qué es la cajita? La cajita sería cómo me armo una especie de caja de zapatos donde estos tres ejes sean tres de los ejes de la caja de zapatos. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que, primero, con este segmento y este segmento, me armo un rectangulito en el plano del piso, en el plano XY. Entonces, de acá atrás una paralela por este punto, paralela al eje Y. Ahora una paralela por este punto al eje X. Y acá tengo el plano de la cajita, la parte de abajo de la cajita. Y ahora tengo que levantarla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá levanto este verticalmente, levanto este verticalmente, levanto este verticalmente. ¿Y hasta dónde? Bueno, tengo que trazar una paralela a esta acá. Acá vengo de así, acá vengo paralelo a este, y acá vengo paralelo a este. Y ahí tengo mi cajita. Entonces, ¿quién es el ABC? El que me moví del origen. A en la dirección del eje X, B en la dirección del eje Y y C en la dirección del eje Z es este punto. Este punto que está acá es P, que tiene coordenadas A, B y C. Bueno, y esta es la forma entonces que vamos a representar los otros puntos, tanto en el plano como en el espacio. Un concepto fundamental en el estudio tanto del plano como del espacio es la noción de distancia entre puntos. Entonces, ¿cómo se puede hacer para medir distancia entre puntos en el plano y en el espacio? Entonces voy a empezar con, vamos a poner el título, distancia entre puntos. Entonces empecemos primero con la distancia de entre puntos en el plano, que es más simple. Entonces, ¿y cómo sería eso? Entonces tenemos nuestro plano, R2. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Y tenemos ahora dos puntos. Un punto P, que va a tener coordenadas A1, B1, y un punto Q, que va a tener coordenadas A2, B2. Entonces lo que me interesa a mí es calcular la distancia entre P y Q. Bueno, pero tratemos de hacer una representación gráfica de esto para entender cómo se hace ese cálculo. Entonces digamos que este es A1, este es B1, y este punto es P. Y digamos que este es A2, este es B2, y este punto que está acá es Q. Yo dibujé, algún dibujo hay que hacer, obviamente, en este caso la posición relativa de P y Q, como yo las dibujé en este ejemplo, Q está a la derecha y arriba de P, pero eso es completamente irrelevante para la fórmula que vamos a deducir. Sería exactamente igual si P estuviera a la izquierda y arriba, a la izquierda y abajo, o en cualquiera de las posiciones relativas. Eso no tiene ninguna importancia. Pero para fijar ideas, supongamos que están como están en este dibujo. Entonces, ¿cómo calculo yo la distancia entre P y Q? ¿O qué es la distancia entre P y Q? Lo que uno tiene que hacer es unir P y Q con una línea recta, y la longitud de este segmento, esa es la distancia que yo quiero calcular. Esa longitud vamos a anotarla con la letra D
de distancia. ¿Cómo se calcula esta distancia? Bueno, para calcular esto vamos a tomar a mano nuestro viejo conocido, el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se usa el teorema de Pitágoras en este contexto? Bueno, lo que uno puede ver fácilmente es que en este dibujo puedo armarme un triángulo rectángulo, que es este triángulo rectángulo. Este ángulo es recto. Entonces, ¿qué decía el teorema de Pitágoras? Dice que cada vez que uno tiene un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, en este caso, en este triángulo, la hipotenusa es justamente D, la cantidad que yo quiero calcular, la distancia entre P y Q. Lo que tengo entonces que hacer es calcular cuánto valen las longitudes de esos catetos. Entonces, este cateto que está acá, ese cateto que está ahí, ¿qué longitud va a tener? Bueno, este cateto que está acá es lo mismo que este segmento de la recta. Y un segmento de la recta, ¿qué longitud tiene? Bueno, tiene longitud A2 menos A1. Entonces, este cateto va a ser A2 menos A1. ¿Y qué vamos a hacer con este cateto? Este cateto, fijémonos que es exactamente igual que este segmento. Y este segmento es un segmento de esta recta, de la recta del eje Y. ¿Qué longitud tiene? B2 menos B1. ¿Qué dice entonces Pitágoras? Entonces, por Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, lo que vamos a tener es que el cuadrado de la hipotenusa de cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, va a ser A2 menos A1 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que es B2 menos B1 al cuadrado. Y ahí tenemos una fórmula para la distancia. Fíjense que como están estos números, A2 menos A1 está elevado al cuadrado y B2 menos B1 está elevado al cuadrado, si yo hubiera hecho A1 menos A2 elevado al cuadrado, da lo mismo, porque A1 menos A2 y A2 menos A1 son iguales salvo el signo. Pero al elevarlo al cuadrado, el signo desaparece. Entonces siempre son cantidades positivas. Es por eso que no importa si Q lo hubiera puesto arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, porque lo que cambiaría en las longitudes de estos, por ejemplo, si Q hubiera estado de este lado, en vez de ser A2 menos A1, hubiera sido A1 menos A2 la longitud del segmento, pero es lo que decía, A2 menos A1 al cuadrado es lo mismo que A1 menos A2 al cuadrado, entonces esto es independiente de la posición relativa de P y Q. Bueno, entonces tenemos esta fórmula para la distancia. La distancia entre P y Q se va a calcular como la raíz cuadrada de A2 menos A1 al cuadrado más P2 menos P1 al cuadrado. Y así es como calculamos la distancia entre puntos en el plano. Bueno, ¿qué sucede cuando uno quiere hacer esto mismo, este mismo razonamiento, pero ahora para puntos en el espacio? Vamos a ver que la situación es un poco más compleja, porque la geometría se va complejizando a medida que aumenta la dimensión, pero también el teorema de Pitágoras es el que va a venir a nuestro rescate y nos va a permitir calcular esa fórmula. Entonces, supongamos ahora que tengo P, un punto del espacio, vamos a tener coordenadas A1, B1, C1, y tenemos Q, otro punto del espacio que tendrá coordenadas A2, B2, C2. Y lo que quiero ahora entonces es calcular la distancia de P a Q. Entonces hagamos la representación geométrica de esto. Esto ahora es un poco más complicado, pero vamos a ver si nos entendemos. Esencialmente es muy similar a como hicimos la representación geométrica de un punto en el espacio. ¿Se acuerdan que vimos que cuando yo quería graficar un punto en el espacio, lo que identificábamos es que ese punto era un vértice de una cajita de zapatos? Bueno, esto es muy similar, pero lo que tenemos que ver es que siempre que tengo dos puntos en el espacio, esos dos puntos en el espacio son dos vértices opuestos de una cajita de zapatos. Entonces voy a tratar de hacer un dibujo. El dibujo va a ser una cosa así.
Estos son los ejes coordenados. Acordémonos que este es el eje de las X, este es el eje de las Y y este es el eje de las Z. Y no me interesa ser muy preciso con dónde están P y dónde está Q, sino lo que me importa es la posición relativa entre P y Q para su distancia. Entonces supongamos que por acá anda P, por acá anda Q, pero ahora son posiciones tridimensionales. Entonces, ¿cómo hago para hacer esto? Yo tengo un punto P y un punto Q. Bueno, ¿qué quiero yo? Esos dos puntos son la diagonal de una caja de zapatos. Entonces lo que tengo que hacer es construir esa caja de zapatos. ¿Cómo construyo esa caja de zapatos? Digo, bueno, acá tengo, por P, pasa un segmento paralelo al eje de las X. Después tengo acá un segmento paralelo al eje de las Y. A ver si me sale más o menos bien. Y este que está acá es, por acá llego hasta Q. Ese es Q. Y ahora tengo que terminar de armar mi cajita de zapatos. ¿Cómo armo mi cajita de zapatos? Digo, bueno, de acá viene para ahí. Esto termina ahí. Este viene acá. Este viene acá. Este viene acá. Acá y acá. Y ahí tengo mi cajita de zapatos, donde estos puntos P y Q son los vértices opuestos de esta cajita. ¿Qué tenemos que calcular acá? Tengo que calcular cuánto vale esta diagonal. Bueno, acá ya, como ven, la aplicación del teorema de Pitágoras no es tan evidente, no es tan evidente como puedo armarme mi triángulo rectángulo, ¿sí? Porque no hay un triángulo obvio acá, porque esto está en una esquina y esto está en la otra esquina. Bueno, pero hay una forma de hacerlo, que ahora les voy a mostrar cómo es. Si yo, esta diagonal que está acá, que atraviesa toda la caja, la proyecto sobre el piso, o sea, miro este punto en el piso de la caja de zapatos, eso me va a dar esta diagonal que está acá. Entonces, lo que veo acá que se me forma, esta diagonal que está acá, yo la verdad es que todavía no sé cuánto vale. Vamos a llamarla con la letra H, esa diagonal. No sé cuánto vale. Pero lo que sí yo sé es que, por ejemplo, este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo es recto. Y después, por otro lado, este triángulo también es un triángulo rectángulo. En este caso quizá no es tan fácil darse cuenta. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Yo les digo, porque esta diagonal está en el piso de la caja. Y este segmento se levanta perpendicularmente hacia arriba. Entonces, este es nuestro ángulo recto. Entonces, si yo miro el triángulo 1, el triángulo que está abajo, H es la diagonal. Entonces ahí puedo aplicar el teorema de Pitágoras y lo que tengo que hacer es calcular cuánto vale esta longitud y cuánto vale esta longitud. Bueno, pero esta longitud que está acá, eso es parecido a lo que hicimos antes. Esta longitud que está acá es cuánto varió P y Q en la dirección del eje de las X. Entonces esta longitud que está acá va a ser A2 menos A1. La variación entre P y Q en el eje de las X. Esta longitud que está acá, ¿quién es? Es cómo varió P y Q, cómo se desplazó P y Q, pero en el eje de las Y. Es la variación en la segunda coordenada. Este va a ser B2 menos B1. Entonces, con esta información ya puedo calcular H usando el teorema de Pitágoras, porque tengo este triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Pitágoras me va a decir que H cuadrado es A2 menos A1 al cuadrado más B2 menos B1 al cuadrado. Y ahí calculé H. ¿Y ahora qué tengo que calcular? Tengo que tomar este otro triángulo rectángulo y en este triángulo rectángulo volver a aplicar Pitágoras. ¿Qué va a decir Pitágoras? El cuadrado de D
es el cuadrado de esta longitud, que es h, más el cuadrado de este. Pero ¿este quién es? Esto es cuánto varió q de p en la dirección vertical, en la tercera coordenada. O sea, este va a ser C2 menos C1. Entonces, si aplico Pitágoras en este triángulo, lo que me va a quedar es que d cuadrado es h cuadrado más C2 menos C1 al cuadrado. Muy bien. Pero entonces, ¿qué tenemos? H cuadrado ya lo calculé. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es, donde dice acá h cuadrado, reemplazar por la expresión que tenía acá arriba. Entonces, lo que tenemos es que d cuadrado consiste de h cuadrado, que lo acabamos de calcular, que eso va a ser a2 menos a1 al cuadrado, más b2 menos b1 al cuadrado, más lo que teníamos, que era C2 menos C1 al cuadrado. Bueno, y esto entonces es lo que vamos a llamar la distancia entre P y Q. Ese era este número D. Entonces, si de ahí paso el cuadrado para el otro lado como una raíz cuadrada, lo que me queda es que esta distancia se calcula como la raíz cuadrada entre A2 menos A1 al cuadrado más B2 menos B1 al cuadrado más C2 menos C1 al cuadrado. Observemos que la distancia de puntos en R3 es prácticamente igual que la distancia de puntos en R2, con la diferencia que aparece también el incremento de la tercera coordenada. Pero salvo eso, la distancia en R2 y la distancia en R3 es exactamente la misma fórmula. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, usando estas distancias que calculamos tanto en el plano como en el espacio, vamos a definir unos conjuntos geométricos que van a ser de gran importancia en toda la teoría que vamos a usar más adelante para el estudio de funciones. Esos conjuntos son muy conocidos por todos, son los que en R2 se llaman circunferencia y círculo, y en R3 se llaman esfera y bola. Entonces vamos a empezar a definirlos. Empecemos por el caso más simple, que es el caso de R2. Entonces eso es circunferencia y círculo. Muy bien, esto es R2. Entonces, en el plano, ¿cómo se define la circunferencia y el círculo? Para definir circunferencia y círculo uno necesita dos cosas. Necesita un punto del plano, que es el punto que va a ser el centro de esa circunferencia o círculo, y un radio R, que vamos a ver cuál es el uso que tiene. Entonces tenemos un punto P sub 0, que tiene coordenadas A sub 0, B 0, es un punto del plano, y tenemos un número real positivo, un número positivo R, que va a ser nuestro radio. Entonces este punto P0 es el centro, y este número R es el radio. Entonces definimos el conjunto que vamos a anotarlo así, C, P sub 0, R, es lo que vamos a llamar a la circunferencia de centro P0 y radio R. Este conjunto, ¿quién va a ser? Va a ser el conjunto de todos los puntos P del plano. Estos puntos P del plano van a tener ciertas coordenadas genéricas que las escribimos como X, Y, puntos del plano, tales que cuando yo calculo la distancia entre este punto P y el punto P0 es igual a R. Eso me da una condición que tienen que verificar los puntos P para pertenecer a la circunferencia. Entonces, que la distancia de P a P sub 0 tiene que ser igual a R. Entonces esta es la definición de la circunferencia. ¿Cómo se define el círculo? El círculo lo que va a hacer es exactamente lo mismo, pero en vez de poner un igual vamos a poner un menor, porque es el conjunto que está contenido hacia adentro de la circunferencia. Ese es el círculo. Pero en principio esto es lo que se llama la circunferencia. Esto es la circunferencia de centro P sub 0 y radio R.
¿Cómo se grafica esto? ¿Cuál es el gráfico de este conjunto? Bueno, es bastante simple. Uno tiene sus ejes coordenados x, y, sería el eje de las x, este es el eje de las y's, y ubicamos el centro. Entonces el centro, digamos que esta es la coordenada a sub 0, esta es la coordenada b sub 0, y este es el punto p sub 0. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos que pertenecen a esa circunferencia? Son todos los puntos que distan r, una longitud r, del punto P 0. Entonces, para una forma bastante gráfica de visualizar esto, piensen que ustedes en P0 ponen un palo, agarran una soga de longitud r, atan un perro y le dicen al perro que corra alrededor del palo con la soga estirada. Todos los puntos que va a barrer el perro, esos son los puntos de la circunferencia. Entonces, voy a buscar un color. Entonces, muy bien, si digamos que esta es la longitud r, cuando yo quiero girar alrededor del punto, siempre manteniendo esta soga estirada, lo que uno obtiene es una figura geométrica, más o menos, así. ¿Está bien? Y este conjunto es lo que llamamos circunferencia de centro P sub 0 y radio R. Bueno, entonces, ¿cómo escribimos este conjunto en términos de una ecuación? Una ecuación para las coordenadas x, y. Si a mí me dan un punto P y me dicen el punto P pertenece o no, yo necesito tener una ecuación que me resulte fácil después de chequear si el punto pertenece o no pertenece al conjunto. Entonces, para eso tenemos la fórmula de distancia. Recordemos la fórmula de distancia, es lo que tengo escrito acá, sacando la tercera coordenada. Entonces, cuando aplico esta fórmula, pero para el punto P con coordenadas x, y el punto P0 con coordenadas A0, B0, lo que voy a obtener es que x menos A sub 0 al cuadrado más y menos B sub 0 al cuadrado, todo esto raíz cuadrada, esto tiene que ser igual a R. Entonces, cuando un punto x, y va a pertenecer a la circunferencia, va a pertenecer si yo hago toda esta cuenta y el resultado de toda esta cuenta me da R. Si eso se verifica, pertenece, si no se verifica, no pertenece. Bueno, en general uno no suele escribirlo de esta forma porque es bastante molesto tener esta raíz cuadrada, se la quiere sacar de encima. Entonces, si yo elevo al cuadrado esta igualdad, pasa para el otro lado y lo que obtengo es esta fórmula para la ecuación de la circunferencia. Que es x menos a0 al cuadrado más y menos b0 al cuadrado igual al radio al cuadrado. Esta es la ecuación que tenemos de la circunferencia. Bueno, ¿qué es el círculo a todo esto? No hace falta hacer un gran desarrollo. El círculo, como les comentaba antes, es simplemente lo que está hacia adentro de la circunferencia. ¿Y cómo se caracterizan los puntos que están hacia adentro de la circunferencia? Bueno, si están hacia adentro, lo que quiere decir es que están más cerca todavía del centro del P0. Entonces van a ser aquellos puntos cuya distancia sea menor a R. Entonces es exactamente el mismo desarrollo que tenemos acá, solamente que en vez del igual, tenemos que cambiar el igual por un menor. Entonces cuando tenemos el menor, lo que tenemos es el círculo, y cuando tenemos el igual, tenemos la circunferencia. Las figuras análogas a lo que vimos recién del círculo y la circunferencia y el círculo en dimensión 2, cuando uno lo quiere mirar en el espacio en dimensión 3, se llaman la esfera y la bola. Vamos a ver cómo son las ecuaciones de esas figuras. Esto es el R3. Entonces la idea es exactamente la misma que para el círculo y para el disco. ¿Qué tenemos que fijar? Tenemos que fijar un punto, ahora del espacio, que va a ser el centro de esa esfera, y un número real positivo, que va a ser el radio de la esfera. Entonces, ahora tenemos un punto P0, que va a tener coordenadas A0, B0, C0, y un número real positivo R. De vuelta, igual que antes, este número P0 es el centro, y este número real, es un punto P0 que es el centro, y el número real es el radio. Muy bien, entonces, ¿de qué consiste la esfera? La esfera, que vamos a notarlo con la letra E, P0R,
¿Esto qué es? Es la esfera de centro P0 y radio R. En general, en la mayoría de los libros que van a consultar no se suelen usar la letra E de esfera, se suele usar la letra S del inglés sphere, que se escribe con S. Pero por la clase de hoy vamos a escribirlo con la letra E para mantener nuestro idioma. Entonces, ¿qué es esto? Estos son los esfera, esta es la esfera de centro P sub 0 y radio R. Entonces, ¿qué es este conjunto? Este conjunto es la colección de todos los puntos P que tienen sus coordenadas genéricas X, Y, Z de R3, tales que cuando yo calculo la distancia de este punto genérico P al centro, esto vale el radio R. Este es el conjunto de la esfera. ¿Qué es geométricamente? ¿Cómo uno lo piensa? Bueno, esto es una esfera, esencialmente es una pelota de fútbol. ¿Qué es una pelota? ¿Y qué parte de la pelota de fútbol? Es la parte que uno golpea, el borde de esa pelota de fútbol, la parte de cuero, la parte que uno le pega, esa es la esfera. Bueno, ¿cómo se escribe la ecuación de una esfera? Bueno, ¿uno qué va a usar? Tengo que usar la fórmula de la distancia, que la vimos hace un ratito. Entonces, la fórmula de la distancia, recordemos, la fórmula de la distancia entre P y P0, esto que va a ser la raíz cuadrada de, que tengo que mirar, la coordenada X de P con la coordenada X de P0. Es X menos A0 al cuadrado, más, lo mismo para las segundas coordenadas, Y menos B0 al cuadrado, y las terceras coordenadas, Z menos C0 al cuadrado. Esta es la fórmula de la distancia. Y ahora, si yo quiero que esta distancia sea igual al radio R, bueno, elevo todo al cuadrado simplemente para sacarme de encima esa raíz cuadrada que siempre es molesta. Y entonces la fórmula que obtenemos para la esfera es que X menos A0 al cuadrado más Y menos B0 al cuadrado más Z menos C0 al cuadrado tiene que ser igual a R cuadrado. Bueno, esta es la esfera. ¿Y qué es la bola? La bola es lo que está adentro de la pelota de fútbol. Exactamente igual que antes. Entonces lo único que tengo que reemplazar, en este caso, es el igual que está acá por un menor. Entonces la bola, que vamos a poner con la letra B, P0, R. Esta es la bola de centro P sub 0 y radio R. ¿Quién es este conjunto? Va a ser el conjunto de los puntos P de coordenadas X, Y, Z de R3, tales que cuando yo calculo la distancia entre este punto P y el centro, eso es menor estricto que R. Siempre consideramos la bola abierta. La parte de la frontera es la parte de la esfera y la bola es con el menor estricto. Bueno, ¿cómo es la ecuación de la bola? Es exactamente igual que la ecuación de la esfera, pero con un menor estricto en vez de con un igual. Entonces acá lo que vamos a tener es que X menos A sub 0 al cuadrado más Y menos B sub 0 al cuadrado más Z menos C sub 0 al cuadrado tiene que ser menor estricto que R al cuadrado. Y si uno trata de esbozar algún pequeño dibujito, como es una esfera, bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño dibujo en una cierta perspectiva. Y acá tenemos nuestros ejes coordenados. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y, este es el eje de las Z, y por acá adentro vive el centro P sub 0, y el radio R es la distancia hasta el borde de la esfera. Entonces, la esfera es exactamente todo el borde de eso, la frontera de la pelota, y lo que está dentro es la bola. Bueno,
Con esto entonces damos por concluida esta primera clase. Espero les haya sido útil, les haya sido claro y nos vemos en la próxima. Hasta luego.